hace cerca de 15 años que me dedico a hacer traslado aéreo, y he trabajado en múltiples empresas, y hace 2 años que generé una empresa propia, producto de todas las experiencias que uno ha tenido, algunas felices y otras no tanto. Lo importante fue ir capitalizando tanto lo positivo como lo negativo para no repetirlo, y lo positivo copiarlo. Producto de que en los últimos años han acontecido un montón de cambios. Si bien lo que es la aeronáutica no ha tenido tantos cambios en los últimos años, pero sí hemos tenido cambios en lo que es tecnología médica. Desde la dirección del IMAE le surgió la posibilidad de armar esta clase, que es relativamente nueva, que es sobre equipamiento médico en vuelos sanitarios y Medevac. Como les decía anteriormente, en los últimos años hemos tenido muchos avances, no solo porque ha mejorado mucho lo que es tecnología médica, en términos de monitores multiparamétricos, incubadoras, respiradores, métodos diagnósticos, como así la posibilidad de incorporar ECMO para los traslados aéreos mediante el CardioHelp y otros dispositivos que se están usando hasta el día de la fecha. Por otro lado, las aeronaves han modificado los espectros de acción. Son aeronaves que permiten vuelos con mejores cabinas presurizadas, que permiten vuelos de mayor alcance en condiciones mucho más seguras. Entendemos por equipamiento médico, esta no es una definición que la tengan que saber, pero cualquier tipo de aparato, accesorio o instrumental que vaya a ser utilizado para la atención médica, ya sea para diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Lo que tenemos que saber es que cuando nosotros configuramos un avión como avión sanitario, recuerden que las aeronaves requieren una determinada habilitación sanitaria, tanto de la camilla como del equipamiento médico, para ser utilizado a bordo de la aeronave. Si bien uno, al momento de habilitar una empresa como avión sanitario, pone de repente toda una serie de equipos que van a formar parte de la memoria técnica de la aeronave, que son equipos que se probaron mediante un ingeniero de vuelo que prueba los voltajes, demanda de energía, etcétera, que no interfieran en la aeronavegabilidad de la aeronave, pero al momento de equipar un avión, muchas veces uno lo equipa en función de la patología que tiene el paciente y las potenciales complicaciones que puede llegar a tener durante el vuelo. Véase que uno no sube todo lo que tiene, sino lo que el paciente requiere para cada vuelo. Por eso les pongo acá que la selección del equipo debe individualizarse en función del paciente a trasladar, y no solo cargar el equipo, sino que todo el equipamiento debe ser comprobado su correcto funcionamiento antes del despegue. O recuerden que el ámbito de traslado aéreo, nosotros habitualmente estamos acostumbrados a trabajar en equipos donde tenemos acceso a, digamos, un equipo de trabajo. La mayoría de nosotros, calculo, trabaja en algunos hospitales, centros médicos, donde tenemos otros colegas con los cuales podemos compartir conocimientos, preguntar, tenemos acceso a internet. Nosotros en el traslado aéreo estamos sumamente solos, y si nos falla un equipo, tenemos alguna duda respecto al manejo de un paciente, a bordo somos en general los médicos la única autoridad, y los enfermeros también van a estar solitos, no tienen posibilidad de consultar a otro enfermero, sino con el médico. Así que es sumamente importante este trabajo en equipo enfermero-médico, que siempre lo sugerimos, independientemente que no es obligatorio, pero sí es recomendable siempre hacer los traslados aéreos con un enfermero. El equipo a subir a bordo del avión se debe individualizar en función de los requerimientos actuales del paciente y las potenciales complicaciones, y a su vez todo el equipo médico que subamos lo debemos corroborar el correcto funcionamiento. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es importante que lo revisemos antes para no darnos cuenta de la falla de un equipo al momento de conectarlo al paciente. A veces pasa que por los tiempos aeronáuticos los terminamos revisando durante el vuelo, por eso es que en general a veces nos llevamos un poquito de equipo de más que el que tenemos calculado usar, cosa de si alguna de las bombas nos llega a fallar durante el control en vuelo, tener, digamos, una bomba de backup para... como les digo bomba, les puedo decir monitor multiparamétrico, saturometría. Por eso es importante nosotros habitualmente todo lo que es monitoreo, por lo menos nos llevamos saturometría por 2. Bueno, respecto a las camillas. Las camillas estrictamente no forman parte del equipamiento médico, pero yo he tenido experiencias no muy felices con el tema de la incorporación utilizando aviones. Ustedes saben que al momento de habilitar un avión como sanitario, hay 2 modalidades por el cual uno puede habilitar una camilla. Todas las camillas tienen que tener un CTC, un certificado tipo complementario, para que esto tiene que ser validado por un ingeniero para habilitar el avión como sanitario.
Las dos modalidades son, o uno compra una camilla en el exterior, llamada Spectrum, Lifeport, etcétera, o la manda a hacer por un ingeniero aeronáutico acá en Argentina. Como los costos en Argentina son un poquito más económicos, haciendo una camilla low cost de bajo requerimiento, en algunos aviones chiquitos, para no gastar 35.000, 50.000 dólares en habilitación de una camilla propiamente dicha, mandan a hacer algunas camillas que son habilitadas por un ingeniero aeronáutico. El tema es que, no sé si ven la foto de arriba, se generan camillas, esto es un navajo, se genera una camilla que es una camilla, por ejemplo, en este caso fija. La camilla está atornillada al piso del avión, lo cual permite transportar un paciente acostado, pero ese paciente va a viajar acostado en tanto y en cuanto nosotros o lo subamos con una tabla de estricación o eventualmente el paciente suba o caminando y se siente y se acueste. En el contexto hoy, por ejemplo, COVID, donde la mayoría de los pacientes tienen un componente respiratorio, una fractura de cadera la podríamos perfectamente trasladar ahí sobre una tabla de estricación, pero si al paciente hay que reclinarlo un poquito porque tiene algún compromiso de tipo respiratorio, insuficiencia cardíaca, neumonía, etcétera, la vamos a pasar muy mal en vuelo. Y por otro lado tenemos las camillas removibles, que en este caso no solo es removible, sino que es reclinable, que es una camilla que se puede extraer del avión, que es la mayor parte de los aviones sanitarios que se dedican comercialmente a la explotación y a vender vuelos, tienen este tipo de camillas que se pueden retirar del avión, pero es algo que al momento de decidir realizar un vuelo, es algo que les sugiero preguntar a ver cuáles son las características de la camilla. Por último, como les decía recién, si bien tenemos las fijas y las que se pueden retirar, también tenemos las no reclinables y las reclinables. Obviamente siempre, como bien les digo, es recomendable usar aquellas camillas que se les pueden dar algún plano de inclinación al torso para poder por lo menos llegar a un grado de 20, 30 grados, porque hay muchos pacientes que lo requieren, aquellos que sufren, por ejemplo, un ACV, una ruptura de un aneurisma, etcétera, que se los trasladan y se recomienda siempre para el manejo de las presiones intracraneanas que por lo menos tengan la cabecera entre 30 y 45 grados. Así que es súper recomendable. Y en este caso es de la marca Spectrum, que es una de las marcas más reconocidas en Estados Unidos, que además de reclinarse, tiene armado ya un soporte para el monitor multiparamétrico, el respirador, etc. Y no sé si ven en la parte de abajo, ¿ustedes ven el indicador del mouse mío? Sí. Sí. Tenemos, por un lado, un manómetro de oxígeno para ver el volumen de oxígeno que tenemos una conexión a oxígeno, aire comprimido, aspiración, por otro lado tenemos los fusibles y los indicadores, y otro manómetro para un segundo tubo de oxígeno. Seguimos hablando de equipos, tabla de inmovilización o tabla de estricación. En general nosotros, en lo que son los vuelos secundarios, traslados secundarios, no las utilizamos. ¿Por qué? Porque son traslados un poquito más largos, especialmente en avión, y ser trasladado a una tabla de movilización es bastante molesto si esto se mantiene en el tiempo. En el caso del SAM aéreo, que hace mucho traslado primario y hacemos mucha extracción vehicular y movilización, etcétera, la usamos mucho. En este caso, este avión es el del Modena Air Service, que a su vez es el que usamos para los traslados SAM aéreos. Como verán, tiene una configuración que en este caso el helicóptero está configurado con 2 tablas de estricación para trasladar 1/2 pacientes. Obviamente cuando lo usamos, habitualmente lo usamos con los inmovilizadores laterales, pero ¿qué les quiero decir? Habitualmente los aviones, en los traslados sanitarios, en avión no la llevamos, en helicóptero es algo que la usamos con frecuencia. Cuando hablamos de inmovilización de pacientes para traslados secundarios, en general más que la tabla de inmovilización, lo que usamos es el colchón de vacío. ¿Ustedes utilizan colchones de vacío en sus respectivas unidades de traslado? No. No. Yo trabajo en la ambulancia y no. La realidad es que es algo súper interesante para el traslado, especialmente en aquellos traslados largos. ¿Ustedes consideran que, por ejemplo, yo me voy a buscar un paciente Ushuaia y así no haga escala desde el momento que lo subo al colchón hasta el momento que lo entrego? Son por lo menos 6 horas. Estar 6 horas, imagínense ustedes estar 6 horas en el piso. Es la condición de una tabla de inmovilización, de hecho es su función, es una tabla rígida con muy poquitos resguardos anatómicos, con lo cual es como estar 6 horas acostado en el piso. La persona no la pasa muy bien. En este caso el colchón de vacío es un colchón que tiene, digamos, una configuración adentro, tiene como
pelotitas de telgopor, uno recuesta a la persona tomando las mismas medidas de precaución, de inmovilización, que si uno trabajara con un paciente que está en una tabla rígida. Una vez que lo acuesta, genera vacío, al generar vacío extrae todo el aire que tiene el interior del colchón, y las pelotitas se empiezan a endurecer por falta de aire, se empiezan a compactar, y eso genera que tiene un nivel de protección de columna muy parecido a la tabla rígida, pero es mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque el colchón se va adaptando a la forma del cuerpo y no el cuerpo a la forma de la tabla. Entonces realmente nosotros, para todos los que son traslados largos, lo usamos, y la realidad es que los pacientes lo toleran mucho mejor, tenemos mucho menos riesgo de úlceras. Recuerden que a veces uno piensa el traslado como un traslado de 1 hora, de 2 horas, pero a veces estamos hablando de un traslado de acá a Estados Unidos, donde el paciente con una lesión de columna puede estar 12 horas, 18 horas en una tabla, y realmente se pueden producir incluso úlceras por decúbito por estar tantas horas recostado en una determinada posición, o por lo menos necrosis de la piel. En este caso, este tipo de situaciones se evitan. Por otro lado, tenemos el chaleco de Kendrick, que en lo que es traslado secundario en avión lo usamos muy poquito, excepto que a veces nosotros lo tenemos en la empresa, lo usamos a veces más para estabilizar una pelvis, una fractura de pelvis, para trasladar un chiquito politraumatizado, un bebito, etcétera, como para darle alguna contención, porque en el colchón de vacío a los bebés les queda extremadamente grande, la tabla dijimos que no era lo mejor, entonces a veces el chaleco de Kendrick para el traslado de los politraumatismos infantiles es súper interesante para la contención del paciente. Nosotros sí lo usamos bastante en lo que es extracción vehicular para proteger columna, y lo usamos mucho en examen aéreo para la extracción de los pacientes del vehículo. A mucha gente le da pachorra la utilización, porque realmente cuando uno coloca un paciente en el chaleco, medio como que quedas condicionado al momento de la entrega del paciente al centro receptor, como que casi que te queda, viste, atado al chaleco, entonces a veces prolonga los tiempos. Pero la realidad es que para lo que es extricación vehicular es súper interesante para cuando hay un impacto con alta cinemática de trauma, la extracción de los pacientes que reclamen algún tipo de dolor en la columna, en el dorso, etcétera, extraerlos por el movimiento. Fíjense la ubicación de, bueno, en este caso, una especie de paramédico, esta foto no es nuestra, una especie de paramédico extrayendo a la paciente. Imagínense si esta paciente la sacamos sin el chaleco, es muy difícil que no haga movimientos de torsión en la columna al momento de la extracción, por eso es que es súper recomendable. Les quería hablar un poquito de incubadoras de transporte, que es un poco el paño mío, porque yo hago, como les decía, soy emergentólogo infantil y hago traslado pediátrico neonatal crítico. Les quería mostrar un poquito cómo ha evolucionado lo que hacíamos antes. De hecho, a la izquierda ven una incubadora que no tiene batería autónoma, con alguien de alguna forma muy rústica le fijó un ciclador, tiene acá una bomba. Y fíjense cómo en los últimos años, esta foto, fíjense que es del año 2005, en algunos lugares, en algunas provincias, esto sigue estando, así como lo ven acá, en algunas provincias, incluyendo Buenos Aires, así como esto lo ven acá, se sigue utilizando hasta en la actualidad. Y lo que ven a la derecha es a donde deberíamos apuntar, que es con adecuados racks de fijación, una incubadora que tiene batería autónoma, un lugar donde pueden ubicar los tubos de oxígeno de forma segura. Acá físicamente ni siquiera sé dónde iría el tubo de oxígeno. Fíjense que tienen 6 bombas en paralelo, el respirador, monitores multiparamétricos. Realmente tratemos de ir a lo que es Europa y tratemos de aprender de los europeos, porque a veces uno dice, no, pero yo no tengo estos recursos. Pero tenemos recursos intelectuales que a veces decir, che, parte del crecimiento, en este caso de Locker como empresa, o de algunas cosas que yo he hecho, tiene que ver con copiar metodologías de trabajo de afuera. Y a veces copiarlos es mandar a hacer unas cosas un herrero. Esto, por ejemplo, que ven acá, que se ve a la izquierda, alguien se tomó el trabajo de decir, che, ¿por qué los europeos manejan todo en block, en una misma camilla, para no tener separado la camilla, o sea, la incubadora del respirador, todo suelto? Alguien armó un rack, con lo cual es bienvenido. Esto es una versión Argento de hace 15 años, sumamente mejorable, pero la verdad que es piola para subir y bajar a alguien de un helicóptero o un avión, que esté todo el paquete junto, digamos, incubadora, respiradora, etcétera, porque minimiza
un montón los riesgos. Bueno, otro de los elementos que parece menos importante y es sumamente importante, especialmente en este momento con estas temperaturas, es lo que le decimos ropa de cama, no sé cómo lo llaman ustedes, pero básicamente sábanas, frazadas, en este caso hay una especie de frazada térmica. Nosotros es sumamente importante, ahora creo que hoy estaba haciendo 3 grados cuando amaneció acá en Capital. El otro día fui a Tierra del Fuego, estaba haciendo -5. Es sumamente importante llevar adecuada protección térmica de los pacientes. La realidad es que nosotros, la frazadita térmica, la que ven abajo la plateada, es una frazada que no la usamos con mucha frecuencia, se usa en muchos lugares del mundo y a veces se usa como primera piel. Véase, el paciente está en contacto con la frazada térmica y después arriba de eso va alguna otra frazada, tienen una finalidad bastante interesante. ¿Por qué? Porque si el paciente te libera secreciones, tiene sangre, etcétera, no te mancha las frazadas que vos vas a seguir usando con los pacientes. El tema es que en el resto del mundo estas frazadas térmicas valen menos de $1 y acá valen 20, 30 dólares. Entonces, y la realidad es que no es algo que se pueda reutilizar. En el resto del mundo son descartables, acá como somos pobres las reutilizamos, pero bueno, si no, en general ahora estamos usando el traslado de los pacientes con al menos 2 frazadas, y el tema de las sábanas es súper importante porque muchas veces, si bien obviamente las frazadas se lavan, pero las sábanas son mucho más fáciles de lavar y utilizamos como primer contacto, al no utilizar las plateaditas, usamos las sábanas para evitar el contacto del paciente, la piel del paciente con la frazada. La realidad es que son súper piolas. El problema que yo le veo a eso es que es súper importante tenerlas adecuadamente fijadas. En el helicóptero tenemos las gruesas reutilizables y siempre tomamos el recaudo de que si las usamos esté adecuadamente contenida la frazada con los cinturones de seguridad, por el riesgo de que, como son tan livianitas, se vuelen y esto tenga un impacto o una ingestión en alguno de los motores, en alguno de los rotores, etc. Y el tema del avión realmente ocurre lo mismo, no tanto por ingestión de una turbina, sino simplemente por el hecho de que se vuelan. Entonces, tener adecuada contención. Ahora les voy a mostrar más adelante cómo hacemos la contención de la ropa de cama para que no se nos vuele. Y por último, acá les quería mostrar el tema de las cápsulas de aislamiento. Creo que en las redes sociales todos hemos visto innumerables modelos que han surgido en distintos lugares del mundo de las cápsulas de aislamiento. Yo les muestro lo que hoy hay en Argentina, básicamente. Está esta y hay un modelo más. Tenemos el modelo low cost, que uno de estos modelos low cost es lo que está abajo, que es lo que usamos en el SAM aéreo y algunas de las que yo estoy utilizando en algunas de las empresas en las que traslado, que en realidad que es un tubo de 1,85 m aproximadamente de diámetro, que tiene filtro cepa en los extremos, se le puede adaptar un módulo de presión negativa. Incluso hay algunos que ozonifican el aire. Como verán, en este caso tenemos un maniquí tamaño real a la izquierda, conectado a un respirador y a un tubo de oxígeno. Esto permite, en este caso lo usamos mucho, te diría más con los pacientes que no están ventilados que con los ventilados, porque el paciente ventilado en general quizás estás trabajando con 4 o 5 bombas, con el respirador multiparamétrico, etc. Y aparte, el paciente que está en asistencia respiratoria mecánica, lo tenés con filtro, 1 o 2 filtros. Entonces, en general, se filtra prácticamente todo el aire expirado, con lo cual la diseminación aérea que va a tener es mucho más chiquita. El problema lo tenemos es que muchos de los pacientes que trasladamos están con máscara reservorio, alto flujo, y de repente la microaspersión del virus, especialmente ahora en el contexto COVID, genera que sean mucho más riesgosos los pacientes. A la derecha, el tamaño de este es un LEAR 31. El tamaño del LEAR 31 es relativamente chiquita la cabina y lo que queremos es minimizar la carga viral que hay dando vuelta en la cabina. Recuerden que los aviones más chicos, LEAR 31, LEAR 35, LEAR 60, en general, no tienen estos sistemas de circulación de aire filtrados por filtro cepa que tienen las aeronaves de mayor envergadura. Entonces realmente es un riesgo trasladarlo, obviamente es un riesgo que decidimos correr y son pacientes que los trasladamos, pero simplemente la utilización de la cápsula minimiza los riesgos. Yo la recomiendo. Y lo que les quiero mostrar arriba es una cápsula también de producción argentina.
que yo les cuento mi experiencia, no sé si hay alguno que conoce a los fabricantes, pero yo les cuento mi experiencia. Como ven, tiene una carcasa de aluminio, y tiene acceso, tiene como 2 puertos con unos guantes bastante gruesos, parecen para agarrar plutonio radiactivo, que es lo único que te permite ingresar al paciente para manipularlo. Limitaciones tiene varias. Una es que, a diferencia de esta camilla que es flexible, vos le podés reclinar la camilla del avión y le podés dar al paciente un ángulo para que vaya sentado a 20, 30, 40 grados. Esta camilla, como ven, tiene un aro, tiene una estructura de aluminio que genera que el paciente sí o sí vaya a 180 grados. No les quiero ni contar lo que le pasa a un paciente que no está en asistencia respiratoria mecánica cuando lo acostás a 180 grados y ya tiene de por sí compromiso respiratorio, con lo cual no la pasa para nada bien. Y el paciente, obviamente, ante la falta de aire, tiende a sentarse, y cuando tiende a sentarse se empieza a ahogar y lo tenés totalmente cerrado. Y vos me decís, no, pero ¿qué pasa si el paciente se me descompensa? Quiero abrir la cápsula. Destrabo acá, destrabo acá, destrabo acá, y al momento de tratar de abrir la cápsula, te das cuenta que la superficie de aluminio no abre porque tenés la pared del avión. Entonces, tengan cuidado al momento de elegir la cápsula sobre las potenciales complicaciones. Imagínense si este paciente, por ejemplo, hace un paro cardíaco y lo tengo que reanimar. No sé si ven que, aparte de estos aros de aluminio, tiene un aro de aluminio transversal que le traba toda la superficie. Entonces, tampoco lo podríamos masajear. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estas camillas, las de abajo, además de ser bastante más económicas, permiten que, como son flexibles, si al paciente tuviésemos que retirarlo de la cápsula por la causa que sea, esto es una varilla tipo carpa que se pliega en 3 y se abre el cierre, y como se dobla toda la cápsula se puede abrir. ¿Qué tiene de malo? Que la cápsula no está certificada, no es aeronavegable. Pero bueno, nada, están dentro del mercado y la realidad es que las estamos usando sin mayores complicaciones. Continuando con los equipos médicos para monitoreo de signos vitales, les quiero mostrar 3 tipos de equipos que se utilizan. El primero, a la izquierda, lo conocemos todos, es el que utilizamos la mayoría de nosotros en las guardias. La realidad es que es un equipo que, para cubrir una emergencia ante una falla de otro equipo, claramente puede ser utilizado. Lo desaconsejo rotundamente, porque la visual que nosotros podemos llegar a tener de un oxímetro colocado en el dedo es mínima, y parte de la buena evolución del traslado es predecir complicaciones antes que el paciente se ponga cianótico. Con lo cual, yo no solo recomiendo tener equipos de muy buena calidad, sino equipos con el display lo más grande posible. Y no solo que tenga display grande, tanto el equipo de la segunda foto como el de la tercera, yendo de izquierda a derecha, son equipos que permiten identificar cuáles son los valores de saturación que yo quiero tener y programar alarmas. Y es sumamente importante en un vuelo largo, que si uno va tomando un café, etcétera, a ver, un traslado cortito como los que hacemos en el SAME, bueno, uno está 5 minutos volando con el paciente, 10 minutos, 15 minutos, y estás pegado mirándole la cara y el monitor. El tema es que cuando estás 6 horas con un paciente, realmente estar 6 horas mirando el monitor, porque aparte, fíjense, ustedes dicen, miro el monitor, pero acá tenemos oximetría, multiparamétrico, respirador, color, perfusión, hay un montón de variables. Entonces, es súper importante apoyarse en las alarmas. Como una terapia intensiva, vieron que se setean las alarmas, es súper importante apoyarse en las alarmas de los equipos que vamos a utilizar. Yo les recomiendo siempre equipos con display grande y con disponibilidad de seteo de alarmas. ¿Por qué? Porque este tipo de equipos, el de la izquierda, el de dedo, muchos de estos tienen una pequeña alarmita, si satura menos de 92 te va pi, 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 como cantando una alarma. El problema es que yo traslado a pacientes que su saturación basal, porque son cardiópatas, de 78%. Entonces es como que está todo el tiempo sonando la alarma, y esto es como la alarma del APA. Cuando estás todo el tiempo escuchando la alarma, te vas perdiendo un montón de cosas. Es súper importante, al momento de tomar contacto con un paciente, saber cuáles son los vitales, cuál es su saturación habitual, y programar las alarmas antes de salir del hospital hacia el avión. En general, yo lo que les decía es, todos los pacientes ventilados, condición sine qua non, yo los llevo siempre con doble saturometría. Excepto que el paciente esté 10 puntos, lo llevo con saturometría simple. ¿Por qué lo llevo con doble? Primero, porque a veces
por un tema de perfusión de la piel, etcétera, me empieza a bajar me empieza a bajar la saturación, y de repente digo, che, es la perfusión, no es la perfusión, tengo una curva medio mala, y de repente cuando utilizo doble saturometría y los pongo en dos miembros distintos, de repente, obviamente los cardiópatas pongo saturación pre y postductal, pero aún un paciente que no es cardiópata, de repente tengo uno en una mano, otro en un pie, entonces de repente hay algunas veces donde tengo alteración en la sensibilidad de uno de los sensores, me baja la saturación, pero si en el otro sensor tengo buena curva, con buena saturación, me quedo tranquilo y lo espero. Si no, andás compitiendo en el avión porque te marca 78 de saturación y empiezas a establecer maniobras a veces innecesarias. Respecto a sensores, yo les muestro un poquito acá la variedad de sensores, calculo que los conocen a todos. En mi experiencia, el que ven arriba a la derecha, el sensor pinza, es un sensor ampliamente utilizado en veterinaria. Nosotros en el ámbito médico lo usamos muy poquito. Lo he utilizado especialmente en pacientes quemados. Muchas veces los grandes quemados tienen quemaduras bastante profusas en las manos se queman mucho, a veces los pies también los tienen quemados, y al momento de colocar un saturómetro y no tenés dedo de la mano, no tenés dedo de los pies, las orejas pueden llegar a ser una opción. Y como les digo orejas, le digo pene, le digo cualquier lugar donde se pueda conectar un sensor. Los sensores de los neonatales, tenemos los tipos descartables y los sensores reutilizables, que son los que están el que tiene el piecito. La realidad es que estos los uso mucho. Hay algunos descartables que te dicen, vieron que dice, bueno, en este caso dice Neonate Adult, yo los uso mucho, estos sensores presuntamente descartables, a veces los usamos de forma reutilizable. La verdad que tengo excelente sensibilidad, y son sensores que es mucho más difícil que se salgan que los de dedo, estos que tiene colocado la mano adulta. La realidad es que cuando uso este tipo de sensores en el traslado, en general se los fijo con cinta. Le fijo con cinta no solo el sensor, sino el cable al dorso de la mano. ¿Para qué? Para que algún movimiento del paciente no me genere ni interferencia ni se le salga el sensor. Con los sensores descartables o estos reutilizables tengo mucha mejor sensibilidad. Monitoreo de signos vitales. Claro, y si tenemos, por ejemplo, en el helicóptero no podemos escuchar absolutamente nada, y en el avión tenemos todas turbinas, realmente escuchar adecuadamente, porque esto es operador dependiente, si hay mucho ruido externo, nosotros no vamos a escuchar el ruido como corresponde y no vamos a poder tomar bien la TA, o por lo menos de forma completa. Nosotros sabemos que podemos tomar la TA con este tipo de tensiómetros, tomando el pulso radial y decimos, che, bueno, tengo la presión sistólica, pero no tener la presión sistólica, diastólica, calcular la media, etc. Con lo cual, yo, en general, el manual lo desaconsejo como de elección. Que tengamos un tensiómetro manual de backup en la mochila no está mal, pero lo desaconsejo de elección. Tema 2, el segundo, me dijeron, alguien dijo, el segundo está bueno. Yo también lo desaconsejo. Primero, porque las tomas de tensión arterial son erráticas. Está bueno como para decir, che, me voy a una escolta médica, voy a llevar a un paciente a Tanzania y queda lindo que le tome la presión, etc. Pero el tema es que esto está condicionado, está hecho para una muñeca adulta, media promedio, pero de repente tenés una persona que es muy obesa, o una persona que es muy delgada, o tenés un chico, o tenés una persona desnutrida. Este tipo de equipos no sensan bien, no es muy fidedigna la toma. Y por último tenemos el tercero. Recuerden que nosotros en general la toma de TA la hacemos con monitores multiparamétricos, que lo vamos a ver más adelante, pero obviamente existen estos equipos para monitoreo solamente de tensión arterial, que realmente es un brazalete adaptado al brazo, y si elegimos el brazalete de tamaño adecuado, que ahora lo vamos a ver más adelante, la tensión arterial es lo más fidedigna posible, digamos, porque podemos adaptar el brazalete al tamaño del paciente en el que lo vamos a utilizar. Así que si yo tuviese que comprar un equipo para una empresa, elegiría la opción 3, digamos, de izquierda a derecha, digamos, donde está el brazo. Estos son los brazaletes que les decía. Probablemente en la mayoría de los lugares donde trabajemos tengamos un solo tamaño, pero aquellos que trasladamos pacientes pediátricos es importante tener brazaletes de los distintos tamaños. Para que ustedes se den una idea, yo de brazaletes neonatales tengo 5 tamaños, solamente de neo.
porque el prematuro de 500 gramos al de 3,5 kilos, si uno para tomar fidedignamente la tensión arterial hay distintos tamaños, y después desde recién nacidos hasta adultos tengo 5 tamaños más. O sea, tengo 10 manguitos en la caja de multiparamétrico para adecuar al paciente que voy a trasladar para tener la tensión arterial más fidedigna posible. Por último, dentro de lo que es monitoreo de signos vitales, sabemos que uno de los signos vitales es la toma de la temperatura. Obviamente lo podemos monitorear mediante los sensores del multiparamétrico, pero también lo podemos hacer con tensiómetros, ya sea digitales o de mercurio. Le puse arriba la fotito del gran problema que tenemos con los de mercurio. Ustedes saben que los termómetros de mercurio se prohibieron al mate en Argentina hace, no sé, cerca de por lo menos 5 años que están prohibidos, si no 10. Está prohibida su venta y comercialización. Obviamente estamos en Argentina y lo siguen importando y lo siguen vendiendo. ¿Y por qué se prohibieron? No porque no sean fidedignas las tomas, es excelente la toma, que tienen probablemente incluso mejor que los digitales. El problema es el mercurio que queda liberado en las casas de cada uno de nosotros. La mayoría de nosotros tiene más de 30 años y debemos haber roto en nuestro termómetro. Se ha demostrado que se libera, digamos, se vaporiza y es tóxico. No solo si uno se come la pelotita, sino que queda mercurio dando vuelta a niveles tóxicos en nuestras casas, y ni hablar si en nuestra casa quedan niveles tóxicos, imagínense en la cabina de un avión o un helicóptero, estar una carga de mercurio vaporizado alta no sería para nada bueno. Y acá es donde me gusta a mí, porque es la posibilidad de integrar todo lo que estuvimos hablando anteriormente en monitores. Hay algunos que son de traslado, otros que están más diseñados para hospital, que también, si los adaptamos adecuadamente, sirven para traslados, como en este caso el UMEC 10. Tienen en el caso del UMEC 10, tiene para monitorear temperatura, TA, saturometría y el monitor electrocardiográfico. Y lo que le decía es interesante de este equipo, que tiene un display bastante grande. Lo que no tiene el UMEC 10 es la posibilidad de monitoreo de TA invasiva, como sí lo tiene el Mindra y el Beneview o el T1, donde tiene de vuelta temperatura, tiene tensión arterial no invasiva, monitoreo electrocardiográfico, saturación, y por último tiene monitoreo de TA invasiva. Sabemos que hay muchos pacientes que están con monitoreo de TA invasiva porque están sumamente lábiles, porque tienen arteria, etcétera, y aquellos pacientes que están con esta característica es interesante poderle conservar la vía arterial, no solo para tener monitoreo de la TA de forma invasiva, sino para no perder la vía arterial durante el traslado. Con lo cual, este tipo de equipos es muy bueno. Lo que tiene de malo el equipo, según mi parecer, es chiquito, es sumamente portable, pero a veces hay un montón de información y el display es relativamente chico. Pero se pueden configurar alarmas de todo tipo, así que con eso la verdad que son equipos que yo los recomiendo, tanto el UMEC 10 como el Mindra y el Beneview. Bombas de infusión. Si bien en este caso vamos a hablar, pueden ser a jeringas o pueden ser de tipo volumétrica. Dentro de las de jeringa pueden ser de una sola jeringa o, como en este caso, de 2 jeringas. Yo lo que les recomiendo es, en muchos de los lugares en los que vamos a trasladar tienen bombas de jeringa, pero las tienen de a una. Y yo siempre recomiendo la posibilidad de utilizar algún modelo de jeringa que se acople entre sí, como en este caso son las Brown. Este es un modelo que es Brown Space de perfusor, que obviamente van las jeringas y van todas acopladas entre sí, lo cual permite no tener este tipo de dispositivos sueltos con el paciente. Esto se adapta a un barral en la camilla y realmente es sumamente beneficioso. Y por último les decía las volumétricas. Dentro de las volumétricas tenés con una sola guía, con 2 guías, estas últimas que son las Endmind, que son de una sola guía, pero también es interesante porque no es insumo dependiente, puedes usar cualquier modelo de macrogotero. Yo lo que les recomiendo es, yo la verdad no he tenido muy buenas experiencias en vuelo con aquellos que tienen sensor de gota, como esta es la Argus 707B. La realidad es que no he tenido la mejor experiencia, porque a veces si el sensor de gota se mueve, no está adecuadamente colocado, está todo el tiempo largando una alarma. Con las Medifusion, estas que existen de una y de 2 guías, la realidad me ha ido muy bien, son súper prácticas,
Las Edmind las estoy usando hace tiempo, está el B7 Smart, que es el último modelo, y después están las B7, que aceptan cualquier tipo de guía, son chinas, pero tienen sensor touch, la verdad andan muy bien. Y por último las Brown, que se las pongo porque son bombas hermosas. Y la realidad es que al momento de llegar, si ellos están utilizando un macrogotero con una bomba de otro tipo, como la de la izquierda, tenemos que cambiar toda la tubuladura, purgar todo, y la realidad es que en el contexto del traslado se hace bastante tedioso preparar drogas, purgar, todo, la verdad es una cosa más para hacer en el contexto del traslado que uno siempre trata de evitarlo. Por último, aspiración de secreciones. Bueno, respecto a aspirador de secreciones, obviamente tenemos dispositivos manuales y dispositivos electrónicos. Dentro de los dispositivos manuales, la realidad es que están diseñando cada vez más dispositivos que tienen muy buen poder de aspiración. Yo recomiendo que el dispositivo manual de aspiración se lleve en todos los traslados, independientemente cuál es el diagnóstico del paciente. Ahora bien, como ven, tiene acá una especie de reservorio de secreciones, uno genera presión negativa acá en la aspiración, y esto obviamente necesitas las dos manos, porque con una ejercés la presión negativa y con el otro dirigís la sonda, ¿no? Después tenemos aspiradores electrodependientes, que son aspiradores de este tipo, que es un aspirador de uso continuo, pero requieren estar conectado a 110 o 220 en forma continua. Hace que si ustedes no tienen en marcha el avión, están en la ambulancia, etcétera, no les sirve para nada. ¿Qué tiene de bueno? Que tienen un muy buen compresor, la capacidad de aspiración es muy buena, con esta perilla vos podés regular básicamente el poder de la compresión en cuanto a milímetros, mercurio, etcétera, pero yo no es un equipo que recomiende. ¿Por qué? Porque está atado a la conexión eléctrica. Entonces, en ambulancia, si no tengo 220, no puedo aspirar. En el avión, si no lo tengo en marcha, no puedo aspirar. Entonces, nos vamos a los que son a batería. Hay un montón de modelos de aspiradores a batería. En Argentina el más común es el de Bilbis, que es el más viejito, donde tiene un botón de encendido que está por acá, tiene 3 indicadores lumínicos que tienen que ver si el equipo está cargando, está aspirando, tiene poca batería, y por otro lado tiene una especie acá abajo, una especie de regulador ustedes ven que acá hay una especie de manómetro, que el manómetro, una vez que lo enciendes, mueve la aguja y te da como el poder de la aspiración, y vos podés regular cuánta presión le querés ejercer negativa. Es súper importante el regularlo, no por una aspiración mínima de un paciente que le saca moco. El tema es que a veces trasladamos pacientes con atresia esofágica que tienen una aspiración continua de secreciones, y en esos pacientes es importante que la cantidad de milímetros de mercurio que le pongamos a aspiración sea la adecuada para no generar isquemia en la mucosa ni no lastimarla. Por último, tenemos también de Bilbis el Backwide, que es súper interesante, que fue el modelo que salió después de ese, que tiene un reservorio enorme, que creo que le alcanza para 1 litro, mismo indicador lumínico, mismo regulador de aspiración, que es esta rueda que está ahí, y por último salió el último modelo, que es el Backwide Compact, que lo que tiene es, a mí me pasaba con este azul, que el reservorio es extremadamente grande. Nosotros habitualmente nunca aspiramos tantas secreciones. Si hay un paciente que le toca aspirar 1 litro durante el vuelo, es porque es un paciente que no tiene que salir. Entonces, inventaron un dispositivo que también, mediante la ruedita anaranjada, reguló el poder de aspiración. Tiene un regulador de presión que está ahí arriba, donde te marca vía indicador lumínico a qué presión está aspirando. Y por último, el reservorio es mucho más chico. Es un equipo que tiene muy buena batería, que aspira muy bien y es un poquito más compacto. Lo usamos, lo llevamos, pero en este caso lo llevamos cuando vamos a buscar un paciente ventilado, un paciente que tiene, no sé, aspiraciones porque está traqueostomizado, etc. Pero siempre el que llevamos condición sine qua non es el manual. Ese ya forma parte de los bolsos, del bolso descartables. Siguiendo, digamos, hablando de respiradores, y en este caso de cicladores, lo que les quiero recordar, probablemente en muchas provincias todavía siguen usando algunos cicladores como como el MVP-10, que lo usamos, y de hecho lo usé muchos años para traslados pediátricos y neonatales. Recuerden que estos cicladores son un poquito peligrosos. Si bien permiten transportar a un paciente de forma perfecta, muchas veces dejan de ciclar y son flujo dependientes. ¿Qué les quiero decir flujo dependiente? Que para que este respirador cicle, tiene que estar conectado a un gas medicinal.
Fíjense que puede estar conectado a oxígeno y aire comprimido o únicamente oxígeno. El problema que tenemos con estos respiradores es que el aire comprimido es bastante tedioso de conseguir. Hay lugares que usan este tipo de respiradores conectan únicamente oxígeno al 100%. La presión de oxígeno del tubo genera que el respirador cicle, mediante la modificación del tiempo expiratorio, se le da la frecuencia respiratoria, se le puede dar PIPA al paciente, se le puede poner una PIMAX. El problema que tenemos con esto es que le estamos dando a todos los pacientes 100% de FIO. Y la realidad es que ya sabemos, y se ha demostrado en los últimos años, lo dañino que es ponerle a los pacientes por FIO 2 de más, especialmente a los pacientes pretérmino. Entonces, si tienen posibilidad de acceder a respiradores de mejor generación, no usemos cicladores y usemos respiradores. Respiradores hay innumerable cantidad de modelos. El Univen es uno de los que más se ha utilizado en los últimos años en todo lo que es de medicina prehospitalaria. Acá se ha incorporado en los últimos 2-3 años el Monal T60. Son respiradores que ya tienen una turbina interna integrada que permiten reducir muchísimo el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es un gran limitante para algunos traslados, permite reducir muchísimo el consumo de oxígeno en función de que la turbina digamos, permite concentrar el aire ambiente, que se mezcle con el oxígeno y regular acá la fracción inspiratoria de oxígeno, en vez del 100 que teníamos en el anterior, el 40%. Entonces, la realidad es que son respiradores que se están usando mucho ahora para el traslado. Es un respirador que pesa 3,5 kilos, que con un adecuado sistema de fijación, la verdad, funcionan perfecto y permiten modalidades de ventilación invasiva, no invasiva. Acá lo puedes llevar al paciente únicamente en invasivo. Acá lo puedes llevar, este tipo de respiradores te permiten llevarlo con cánula de alto flujo, BiPAP, CPAP, ya te digo, respiración espontánea, tienen un montón de modalidades ventilatorias, tienen la posibilidad de ver curvas, son baterías que duran casi hasta 6 horas. La realidad es que son respiradores que recomiendo. Y por último, tope de gama, que es el Hamilton, que es lo que se está usando en Europa. Acá todavía no tenemos representante oficial, y son equipos que también les recomiendo tener un respirador confiable, pues la realidad es que todos los que hacen medicina crítica nos apoyamos mucho en el respirador y en la versatilidad de modos ventilatorios. Me ha pasado en muchas empresas que, por ejemplo, voy a buscar un nene que está con alto flujo y no lo puedo bajar a cánula porque el paciente se desatura y tengo que ventilar pacientes porque no tenía a veces ese respirador que me permitiera una interfaz, ya sea respiración espontánea o una forma asistida de respiración, o simplemente conectarlo a cánula. Así que nada, tengamos en cuenta, y si en algún momento tenemos la oportunidad de asesorar a quien vaya a comprar los equipos, váyanse a lo más alto de la gama. Estos respiradores, si tienen uso, se recontra amortizan. La realidad es que son muy buenos y se los sugiero. Respecto a los bolsos de descartables, acá les quiero mostrar lo que utilizamos en el SAM aéreo. Les pongo la foto únicamente para que vean la importancia de identificar adecuadamente. Inicialmente, por ejemplo, este es el rack de férulas inflables. Inicialmente no las teníamos identificadas y al momento de tratar de encontrar la férula para un brazo o una pierna, etcétera, era salir y era, bueno, a ver si tengo suerte, lo saco en el primero o en la tercera extracción. Nosotros nos tomamos el trabajo de, sobre algo que ya estaba prehecho, identificar cuáles eran las férulas del brazo, el antebrazo, pierna adulta, pierna pediátrica, y lo mismo que en el bolso de trauma, obviamente tenemos para expandir, tenemos cristaloides, etcétera, los collares cervicales, el inflador de las férulas, pero sí, sumamente importante. Lo que les quiero decir con esto es que, como bien les dije que el equipo que se iba a utilizar acorde al escenario del que íbamos a trabajar, el bolso de descartables que utiliza el SAM aéreo es distinto del bolso de descartables que utilizo yo en mis vuelos sanitarios, porque tenemos un escenario de paciente distinto. Yo en un vuelo sanitario no ando colocando férulas inflables a los pacientes, porque en general es un paciente que ya fue en un vuelo sanitario, en un traslado secundario, ya el paciente ya fue adecuadamente inmovilizada, tiene una férula, tiene un yeso, etc. En este caso, hacemos inmovilización, control de hemorragias, por eso es que la composición y la distribución de los bolsos es distinto. Y como le decía siempre, el aspirador manual forma parte de los bolsos, en este caso es el bolso de vía aérea, a su vez tenemos el aspirador a batería. Y lo que le decía que es súper importante, esta es una de las valijas que yo uso para
para el traslado de pacientes, o sea, es mi maletín de descartables, donde tengo dispositivos de oxígeno, dispositivos de vía aérea, ambú, aspiración, vascular, jeringas, curaciones, fluidos, etc. Y recomiendo, este tipo de bolsos están en Mercado Libre, donde está todo compartimentado, entonces podés tener vía aérea, aspiración, no sé, cánula, todo lo que es dispositivos de oxígeno de adulto, pediátrico, etc. Pero lo que recomiendo es no tener esos bolsos donde uno va tirando todo adentro, porque en el momento de la emergencia es muy difícil identificar claramente qué es lo que necesito. Por último, hablábamos de los gases medicinales, y recién decíamos que básicamente hay 3 gases que se usan, que es en realidad 2 gases, oxígeno y aire comprimido. Tenemos algunas camillas que lo tienen integrado en el rack, que en este caso es el oxígeno, el aire comprimido acá. El aire comprimido acá no funciona como un tubo de aire comprimido, sino con un compresor de aire comprimido. El tema es que la mayoría de estas camillas, cuando encendés el aire comprimido, es como encender una locomotora, te empieza a vibrar la camilla, hace ruido. La realidad es que no los usamos mucho al aire comprimido de las camillas, y no todas las camillas tienen aire comprimido. En este caso, este modelo sí. En general tenemos la identificación por colores de gases medicinales. Al oxígeno se identifica con verde, el aire comprimido con un cabezal que en general es negro. Y obviamente lo que es importante es que nosotros conozcamos las capacidades de los distintos tamaños de los tubos, porque las camillas habitualmente tienen tubos, 1 o 2 tubos de 2 metros cúbicos, y después utilizamos, dependiendo de la empresa, tubos de 1 metro cúbico de aluminio ultraliviano, que son 680 litros, y a veces se utilizan tubos más chiquitos. ¿Alguna duda respecto a los gases medicinales, tiempos, etcétera? Es sumamente importante al momento de elegir, de programar el traslado, decir, che, ¿a cuántos litros tiene el paciente? Está con máscara reservoria de 15 litros. Hacer la pequeña cuenta de decir, che, son 15 litros por minuto, pues en 1 hora son 15 por 60, y empezar a sumar cuál es la capacidad, cuál es el consumo que voy a tener esperado, y en general en traslado aéreo recomendamos tener el doble de lo que tenemos pensado utilizar, especialmente cuando están con menor flujo que lo habitual. A veces lo que nos pasa es decir, che, si está 15 litros, mucho más de 15 litros no voy a usar. Lo que sí nos puede pasar es que el paciente esté con un requerimiento de oxígeno muy alto, y al momento de querer utilizar algún regulador, te des cuenta que tuviste una falla en el regulador, o se perdió oxígeno, etc., y la verdad puede ser un problema importante. Por último, y no menos importante, tema de historia clínica. La realidad es que probablemente muchos de ustedes sigan haciendo historia clínica en papel. En los últimos años, la historia clínica cada vez más lo estamos utilizando por medio de tablet o aplicaciones que permiten una historia clínica digitalizada, que te da la firma, ya la tenemos digitalizada en la mayoría de las empresas que estamos trabajando. Se puede de una forma, hay algunas aplicaciones que son extremadamente costosas, y hay algunas que no requieren ni siquiera aplicaciones, son formatos de Word que se permiten firmar, tanto el consentimiento informado. Es súper importante lo del consentimiento prevuelo, que no sé si todos lo hacen, pero es sumamente importante, porque le ha pasado a colegas que no han hecho firmar el consentimiento y han tenido un óbito de un paciente a bordo durante la entrega, y hacerle firmar el consentimiento después de que el paciente falleció, la verdad que no está bueno.